Es jueves y por tanto nos visita José Antonio Echevarría de la Asociación Amigos del Mundo. Hola José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Inés, buenas noches. Hoy nos traes un misterio, esto sí que es un misterio. Sí, desde luego que es un misterio. Se entremezcla lógicamente también un poco con leyenda y con la historia, pues diríamos casi al 100%. Yo creo que tiene más de leyenda que de historia, ¿no? Bueno, yo creo que se entremezcla todo. Yo hablaría ¿Sí? de un 50% más o menos, porque creo que sí que lo merece, ¿eh? 50% de historia, leyenda y realidad. Bueno, a ver qué cuentas y luego al final hacemos la valoración. ¿No? Porque esta noche vas a hablar de... El misterio del Arca de la Alianza. A mí esto me ha sonado a Indiana Jones total, Sí, y a los nazis, lógicamente. que siempre son los malos. Lógicamente. Mira, dicen los estudiosos, los investigadores, que el Arca de la Alianza ha sido un tema muy recurrente para historiadores, religiosos y sobre todo curiosos, por la importancia que tiene, por su enorme interés que estriba en gran parte por ese, diríamos, desconocimiento de dónde se ubica, dónde está o dónde fue a parar el Estear. Junto con el cáliz, el Santo Grial, que habíamos hablado y que me preguntabas antes, en la película de Indiana Jones, es quizás la reliquia más importante de la tradición judío-cristiana. Entonces, ya en el Antiguo Testamento se hablaba del Arca de la Alianza. Se decía que el diseño de ese arca, que lo tenemos ahí a tus espaldas, bueno, una reproducción, lógicamente, fue ordenada y dirigida por Dios, por Yahvé, dice el libro, ¿no? El diseño lo hizo Dios directamente. Sí, lo hizo y se le transmitió a Moisés en el monte Sinaí. Para, en principio, era albergar las tablas de la ley que fueron entregadas a Moisés. Y, fíjate, su rastro histórico se produce aproximadamente 2600 años y fue en Jerusalén. Desde entonces, lógicamente, y como es normal, las teorías sobre su paradero y sus posibles poderes, pues lógicamente han dado lugar a muchos ríos de tinta, como te puedes suponer. Claro, porque ese es otro rollo. Primero, existió el Arca de la Alianza, ¿dónde está? Y luego que se le atribuyen poderes mágicos o sanadores, o no sé exactamente qué hace el Arca de la Alianza. Bien. Aparte de ser de oro. Bueno, el Arca de la Alianza podríamos considerarle como si fuera un electroimán, ¿no? Algo así parecido, que lo comentaremos. ¿Ah, sí? Sí, el Arca... ¿Ah, sí? Sí, ¿Vas a comentarlo luego? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Vale, el Arca de la Alianza se dice que es, según lógicamente la documentación encontrada, que es un cofre sagrado, vamos a empezar por ahí, y que contenía, como hemos dicho, las piedras de las tablas de la ley. Yo diría que no serían las tablas completas, porque si recuerdas, cuando, la historia, lógicamente, cuando Moisés baja del Sinaí, se habían revolucionado ahí todos los israelitas y Moisés tiró las tablas de la ley y se rompieron. Me imagino que las cogerían y las meterían allí. Esas tablas, como bien decíamos, eran los 10 mandamientos recogidos por Moisés. Igual solo metieron el resumen los de cachos dos. Que quedaban de... Se me está pegando el mal humor de mi compañero. O sea, el mal humor me refiero a los chistes malos, ¿eh? Porque he dicho, igual solo metieron el resumen de dos. Lo de esos, los 10 mandamientos. No, supongo que no sería fácil cuando aquello, porque como recuerdas, Moisés entró en cólera y la cosa ya cambió un poquito y bueno, se quemó el becerro famoso de oro y todo aquello, ¿no? O sea, tú apuestas porque cogieron los cachillos. Sí, yo creo que enteras no, porque si se habían destruido, lógicamente los tendrían que empalmar. Pero meterían los cachos, porque cuando aquello, como no se empalmaran con goma, vale. No lo sé. Este arca estuvo custodiado en el templo de Jerusalén, que fue construido por Salomón, que era, diríamos, el santuario principal del pueblo de Israel, y contenía, además del Arca de la Alianza, el candelabro de los 7 brazos, que también los hemos visto divulgar y los hemos visto también en las películas de Spielberg. El templo de Jerusalén, o de Salomón, más bien llamado, puesto que fue construido o mandado construir por este rey, era del siglo X antes de Cristo, siglo X antes de Cristo, y fue para sustituir al tabernáculo, que era durante siglos fue utilizado para, diríamos, para proteger ese tabernáculo. En principio era como una especie de tienda
donde ahí se plantaba lógicamente el arca y Vale, luego ya se hizo el templo para tener una cosa más de fuste. Exactamente. Posteriormente, este tabernáculo, con su reliquia, fue transportado a Jerusalén por el rey David, y posteriormente ahí pasa al templo, y ya después es cuando ya desaparece. ¿Cómo era el arca? ¿Qué forma tenía el arca? Aunque la vemos ahí, detrás tuyo. ¿Cómo sabemos cómo era el arca? Bueno, pues parece ser que lo sabemos por los datos recogidos en los diferentes libros, ¿vale?, de aquella época, de aquellos escritos. Dice que era un arcón de madera de acacia, cubierto totalmente con planchas de oro, por dentro y por fuera. En el exterior tenía 4 anillas, que son las que vemos ahí, donde se sujetaban esas varas, que eran utilizadas para transportarlo. Los transportadores no podían tocar el arca, ni los transportadores ni nadie de nada, o sea, absolutamente. O sea, el arca no se podía tocar, solo con las varas. Sí, solamente el sumo sacerdote. Es decir, los porteadores las llevaban con... Esas sí, las podían llevar, pero absolutamente nada más. Decíamos que tenía, como vemos ahí, un anillo también de oro, donde se metían esas varas que ayudaban para su transporte, porque, lógicamente, era un arca muy pesada, porque el oro, pues, lógicamente, pesa mucho. La no cubierta... sé, nunca he visto tanto oro junto, José Antonio. Pues ya, pero pesará, bueno, en aquellos tiempos lo había, ¿eh? Hombre, date cuenta que 1 kilo de oro es un lingote pequeñito. Por eso. Sí, tiene que pesar no mucho, eso es verdad. Decíamos que este arca era de oro macizo, y sobre ella había 2 querubines de oro también, que uno frente al otro, con la cabeza agachada mirando hacia, vamos a llamarla la tapa para que todo el mundo nos entienda, y con las alas extendidas también sobre esa tapa. ¿Qué sentido tenían estos querubines y esas miradas? La protección de esa tapa para que nadie pudiera tocarla. Solamente a través, como decíamos, de las varas de transporte. Bueno, vamos a ver el vídeo número 1, que nos va a poner ya más en línea. El Arca de la Alianza, también conocida como el Arca del Testimonio, es uno de los artefactos más intrigantes y misteriosos de la historia bíblica. Según el libro del Éxodo en la Biblia, fue construido por orden de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Se describe como un cofre de madera de acacia cubierto de oro, que contenía las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos, una jarra de maná y la vara de Aarón que floreció. El arca representaba la presencia física de Dios en la tierra, y era tan sagrada que solo el sumo sacerdote podía acercarse a ella una vez al año, en el día de la expiación. Se creía que el arca poseía un poder inmenso, capaz de causar grandes milagros, pero también destrucción a aquellos que la manejaban de manera incorrecta. Según el libro de Éxodo, Dios dio instrucciones detalladas a Moisés sobre cómo debía ser construido el arca. Tenía que ser un cofre de madera de acacia, de 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de alto. El arca debía ser cubierta por dentro y por fuera con oro puro, y alrededor de su borde debía tener un borde de oro. Para transportar el arca, se debían insertar varas de madera de acacia cubiertas de oro en anillos de oro en los lados del arca. Estas varas debían permanecer en los anillos y no debían ser retiradas. En la parte superior del arca se debía colocar el propiciatorio. Si es que existió el Arca de la Alianza, bonito era. Sí, hombre, estaba trabajando por orfebres, que eran los que construían lógicamente con aquellas pocas herramientas, podemos decir, que eran una auténtica maravilla. Es que además la construcción de este arca fue encargada también por Dios, o Yahvé, a un artesano del pueblo, que era un manitas. Un manitas. Vale. Sí señalar que el arca no se depositaba directamente sobre el suelo, sino que tenía también 4 patas para poderlo apoyar. ¿Motivos? Pues supongo que sería, si decimos que había unas cosas raras luego, pues esas patas protegían ese arca, ¿no? Hablamos un poco de los mitos y las leyendas, como decíamos un principio, de este arca, ¿no? Tras perderse el rastro hace más de 2600 años, lógicamente las historias, las leyendas que han rodeado a este objeto, vamos a llamarlo este objeto de poder, fueron gran parte de ellas haciendo alusión a su ubicación. Es decir, todo el mundo se preguntaba ¿dónde está el arca? ¿Dónde se encuentra el arca? Bien, para algunos, según una interpretación del libro segundo de los Macabeos,
fue enterrada en una cueva del Monte Nebo para protegerla de la invasión babilónica. Yo estuve en el Monte Nebo. Y no viste el arca. Allí se no me dice, digas no más. nos la enseñaron. Bueno, estuvimos en la tumba de Moisés, muy bonita, precioso, el lugar es una auténtica maravilla, porque además tienes una visión panorámica de todos los valles que rodean a este monte, una preciosidad. Para otros, fue enterrada en el monte Moira. Decían que allí es donde había estado el antiguo templo de Salomón. Sin embargo, más recientemente, en el año 1989, un periodista británico llamado Graham Hancock afirmó que estaba en un templo de Etiopía y que allí estaba custodiada por un sacerdote, por un monje, en la iglesia de Nuestra Señora de Sion. Claro, todo esto son, lógicamente, conjeturas. Hombre, pero lo que dice el inglés es relativamente fácilmente comprobable. Sí, pero se ha intentado comprobar y no está el arca. Igual que en el Monte Nebo, que se hablaba que estaba metida dentro de una cueva, se ha intentado buscar esa cueva, no se encontró en un momento determinado una bocana, vamos a llamarla, pero lógicamente no tenía nada que ver. Este arca también estaba relacionada con los templarios, como los templarios están casi todo en aquellos tiempos. En el año 2016, el Vaticano sacó a la luz un documento que había estado... ¿El Vaticano? El Vaticano, sí, que había estado escondido durante 700 años, en el que... ¿El documento? El documento, sí. Vale. Que se revela la investigación oficial que la Iglesia realizó a los templarios. Sabes que los templarios les condenaron por herejía sí. Y... lógicamente porque de alguna manera ensombrecían, diríamos, a la Iglesia, aunque ellos eran monjes guerreros. Pero lo que se entiende es que el Papa Clemente V fue el que propició toda esta herejía para quedarse con, lógicamente, las riquezas. Las riquezas, vale. Supuestamente también con el arca, con las riquezas que tenían, lógicamente, los templarios. Según la leyenda, los templarios también, regresaron algunos a Inglaterra en el siglo XII, portando un montón de reliquias que, lógicamente, como sabes que ellos habían sido los custodios de Tierra Santa, pues habían recogido todo lo que quisieron y algo más. Y entre ellas se supone que se encontraba el Arca de la Alianza. Incógnita. ¿Era cierto? Tampoco. Bueno, a mí que lo tengan los ingleses me cuadra bastante. Sí, bueno, ¿Qué no tendrán los ingleses? Los ingleses han sido unos expoliadores de todas las antigüedades habidas y por haber. Si existe, me cuadra que lo tengan los ingleses. Pues fíjate, yo el conocimiento que tengo es que el Museo Egipcio de Londres tiene muchísimas más riquezas y antigüedades que el propio Museo del Cairo. Claro, sí, fíjate, sí. Esto, lo cogían y lo guardaban y pistas, lo hacían desaparecer. De todas formas, las faltas de pruebas que tenemos hoy en la actualidad consideran todo esto como un mito, esta creencia del Arca de la Alianza, y sobre todo en sus poderes extraordinarios y su ubicación. Tendríamos que decir que el Arca de la Alianza, la historia, estaba considerado como el objeto sagrado cuyo paradero, sea más importante, cuyo paradero aún sigue siendo un misterio para todos nosotros. No nosotros solos, para todos los investigadores, arqueólogos y curiosos, como decíamos al principio. Para la mitología judio-cristiana, el Arca de la Alianza representa la presencia de Dios en la tierra. Tenemos a Dios ahí. Esa es la representación. O sea, un arca. Ya. Voy a decir con todo el perdón del mundo, un armatoste representaba a Dios. Bueno. Oye, pero si tiene poderes, que no hemos llegado a esa parte. Bien, puede ser que los tendría. Decíamos que con la mitología judio-cristiana, el Arca de la Alianza era, según esa historia, receptora de un gran poder divino. Claro, ser representante de Dios, lógicamente tenemos que... Y este misterioso objeto era custodiado, como habíamos dicho antes, en el templo de Jerusalén o el templo de Salomón. El pueblo hebreo allí rendía custodia a Jehová a través de esta arca. Su contenido,
además de las Las tablas tablas de de la la ley, ley. se sabe que contenía el bastón, diríamos, de mando de Aarón, el hermano de Moisés, con el que recogía, era la fuente que sacaba el agua cuando estuvieron peregrinando durante 40 años por el desierto, y la que también les mandaba el venal. Entonces, para el pueblo de Israel, la Biblia, en Reyes 1, 8, 9, menciona que en el arca estaban guardadas las 2 tablas de piedra, Sí. que allí había puesto Moisés. Esto lo dice la Biblia, o sea, estamos haciendo referencia a la Biblia. En Jorber es donde las había recibido. Donde Jehová hizo un pacto con los hebreos, con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. Pero claro, ya sabemos lo que pasó, estuvieron 40 años por impíos, dando vueltas por el desierto. En estas tablas estaban escritos los 10 famosos mandamientos, que también tanto los cristianos como los judíos los siguen manteniendo, y hasta la fecha, pues, entre comillas, se siguen cumpliendo. Y tanto que entre He comillas. dicho que entre comillas. Y tanto que entre comillas, José Antonio. Otras reliquias que se dice que también estaban ahí, como he dicho, era el bastón de su hermano Aarón, que era el grifo del agua durante la peregrinación del desierto de aquellos 40 años, y también un poco de maná en un recipiente, como prueba de que efectivamente Yahvé estuvo alimentando a ese pueblo israelita durante esos 40 días. Pero es que es como... Perdón, 40 días, 40 años. 40 es años. como si fuese una cápsula del tiempo, el Arca de la Alianza. Claro. Como ya habíamos dicho, en el arca en la Biblia se especifican concretamente los materiales usados, que era la madera de acacia, así como sus medidas y su decoración. En el Éxodo 25, 9.11, se dice, o se manifiestan las instrucciones que tú me preguntabas antes, que Yahvé dio para esa construcción. Y decía, concretamente en este Éxodo, en este libro, se dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos, y la cubrirán de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Bien, vamos a aclarar qué es el codo y los codos. Pues entonces, mira, no quería yo, digo, a ver si ahora le pregunto cuánto es un codo, y me dice que le pongo en un aprieto. Bueno, ¿cuánto es un codo? Bien, la medida concretamente, estamos hablando de 2 codos, son 111 centímetros 2 codos, o sea que estamos hablando de 55,5 cada codo. Y entonces son 111 por 67 por 67 centímetros. O sea, tampoco era una bestialidad. No era muy grande, ¿eh? No, estaríamos hablando... Pesaría muchísimo, hombre, claro. pero no era muy grande. Y decía Yahvé también, llevará 2 querubines encima de la tapa o del propiciatorio, que lo llaman en el libro, que estarán labrados a martillo. Claro, otra cosa no podía ser en aquellos tiempos, ¿no? Y los querubines, lo que decíamos antes, extenderán sus alas sobre el propiciatorio, y también su vista, su cabeza, estará agachada en forma de adoración, diríamos, y de protección de esos. Los rostros estarían, decía, uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, como he dicho. Y bien, y ahora preguntaríamos, ¿y qué ha pasado con el arca? Que es lo que nos interesa realmente, ¿no? Bueno, pues nadie acierta ni sabe dónde está el arca. Vamos con el vídeo número 2. El arca fue construido por Bezalel, un artesano hábil que fue elegido por Dios y dotado con el Espíritu de Dios, sabiduría, entendimiento y conocimiento en todo tipo de artesanías para llevar a cabo esta tarea. El Arca de la Alianza jugó un papel crucial en la historia de Israel. Cuando los israelitas viajaron por el desierto después de su éxodo de Egipto, el arca siempre iba delante de ellos. Cuando llegaron al río Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca entraron en el río y las aguas se detuvieron, permitiendo que los israelitas cruzaran en tierra seca. Durante la batalla de Jericó, el arca fue llevado alrededor de la ciudad durante 7 días y las murallas de la ciudad cayeron. Sin embargo, cuando los israelitas desobedecieron a Dios y tomaron cosas bajo el anatema durante la conquista de la ciudad de Ai, fueron derrotados.
Solo después de que se descubrió el pecado y se castigó al culpable, el arca fue llevado a la batalla de nuevo y los israelitas ganaron. El arca también interpretó un papel en la coronación del rey David, quien la trajo a Jerusalén con gran alegría. Sin embargo, cuando Uzza tocó el arca para evitar que se cayera del carro que la transportaba, murió instantáneamente, demostrando el poder y la santidad del arca. El rey Salomón, hijo de David, construyó un magnífico templo en Jerusalén para albergar el arca de la alianza. Según el libro de Reyes, cuando el arca fue llevado al templo, la gloria de Dios llenó el templo en forma de una nube, y los sacerdotes no pudieron permanecer allí debido a la presencia de Dios. 2600 años desaparecidos, mucho tiempo, ¿eh? Sí, desde luego. ¿No lo fundirían en algún momento? Pues también podría ser y distribuida de alguna manera, Claro. porque tenemos que recordar las riquezas de sus israelíes eran muy importantes y siguen siendo al día de hoy, ¿no? Pero bueno, según estas teorías, lógicamente el arca se presupone que pudo ser robada y, como decíamos antes, incluso los caballeros templarios, que eran los que estaban encargados de la custodia durante la Edad Media, pues muy posiblemente, y decíamos que o bien la llevaron a Inglaterra o bien la escondieron en alguna iglesia europea, enterrada. Ya, pero escucha, desde que se le pierde la pista al arca hasta los templarios también pasa mucho tiempo. Sí, claro, ten en cuenta que estábamos hablando de una pérdida de 1600 años. El libro de los Macabeos 2, que como decimos y sabemos es un libro que no ha sido reconocido oficialmente por la Biblia, decía que el arca fue ocultado durante la invasión babilónica de Jerusalén, pero hay otros estudiosos, otras investigaciones que dicen que los babilonios sí que la encontraron y la hicieron desaparecer. ¿Dónde? Volvemos a repetir, ¿dónde está? Decían o establecen muchos que en una caverna del Monte Nebo, como decía antes al principio, pero cuya caverna lógicamente no se encuentra ni se sabe dónde está. Investigaciones recientes apuntan que el arca pudo llegar a Etiopía en el siglo VII antes de nuestra era, concretamente a la ciudad etíope de Arcasum, que se dice, repetíamos lo que hemos dicho ya antes, que un monje vela por la protección de este arca y que no la puede tocar nadie. En una ocasión, durante un traslado de este arca, cuando todavía era tangible, un porteador, al cambiarse, tocó el arca y automáticamente falleció. Bien. Te voy a decir una cosa. ¿Los poderes del arca son matar a la gente? Bueno, pues ten en cuenta que solamente la podía tocar el sumo sacerdote. ¿Por qué? Es lo que no sabemos. Estos poderes, como decíamos, lógicamente es una protección del propio arca. ¿Por qué? Porque ese arca se puede usar. Sí, es que se puede usar tanto para el bien como para el mal. Con lo cual, solamente una persona autorizada sería la que podría tocarlo. Claro. Entonces, pero aquí tenemos una sorpresa, y tenemos una sorpresa para nuestra tierra de Cantabria. Bueno, mira, José Antonio, no me digas que el arca lo tenemos... Hay un incunable, ¿sabes lo que son los incunables? Lógicamente, que fue escrito por el padre Sota, en el que establecía que este arca estaba, diríamos, en la cripta del monasterio de Santo Toribio, que estaba en ese, además daba en Santo Toribio de Líbana. Sí, el libro está en la biblioteca en el Despelayo y este hombre relata punto por punto cómo era, cómo está y dónde estaba. Y, como te digo, estaba bajo el altar, en la cripta, bajo el altar mayor de la alianza. Como sabes, en la Segunda Guerra Mundial, aparte de buscar el Santo Grial por los nazis, también estuvieron buscando el arca, pero no lo encontraron. Claro, sobre todo esto, pues hay, como decíamos antes, un montón de sobredosis de teorías y de conspiraciones y de ideas. Entonces, el padre Sota relata, o sea, ya te digo que lo relata además perfecto, dice que el conde de Santa María de Leveña, junto con el Toribio de Líbana, sabes que ellos habían estado en Tierra Santa y vinieron a España con también un montón de reliquias, entre ellas el Signum Crucis.
pero aparte del Inum Crucis, también el arca y otras reliquias que desconocemos exactamente qué es lo que hay dentro de esa cripta en Santo Toribio. Escúchame, yo no, que no es por echar teorías abajo, pero se traen de Tierra Santa un montón de reliquias y la única que dan a conocer es un cacho de madera. Bien, en principio. Y las buenas, las de oro tangible, porque el oro cuando lo ves lo reconoces. Sí, pero ¿sabes qué ocurre? Esas están escondidas. Que Toribio y el conde de Santa María de Beña, que eran amigos cuando vinieron de Tierra Santa, se pelean después. Se pelean porque las reliquias, como bien sabes, eran signos de poder. ¿Qué ocurre? Que el pobre Toribio pues contaba allí con 4 monjes y el conde pues tenía era un conde. Sus soldaditos, lógicamente. Entonces entran en pelea y, lógicamente, ¿quién vence? Pues tiene que vencer el conde. El conde. Cuando bajan a la cripta, y esto ya digo, está totalmente documentado por el padre Sota, antes de abrir el arca, o sea, nada más entrar en la cripta, hay un fuerte fogonazo de una luz brillantísima que deja a todos los asistentes totalmente ciegos. Eso es lo que relata el padre Sota. Algunos famosos investigadores internacionales han querido también encontrarse en este relato, encontrar una pista del paradero del Arca de la Alianza. Vamos con el vídeo 3. El arca fue colocado en el Santo de los Santos, la parte más sagrada del templo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, en el día de la expiación. Allí, el sumo sacerdote rociaba la sangre del sacrificio de expiación sobre el propiciatorio, haciendo expiación por los pecados de Israel. El arca permaneció en el templo durante el reinado de Salomón, pero su destino después de eso es un misterio. El destino del Arca de la Alianza es uno de los mayores misterios de la historia bíblica. El último registro bíblico del arca se encuentra en el libro de Jeremías, donde se menciona que el rey Josías ordenó que el arca fuera devuelta al templo. Sin embargo, después de la destrucción del templo de Salomón por los babilonios en el 587 AC, no hay más menciones del arca en la Biblia. Hay muchas teorías sobre lo que pudo haberle sucedido al arca. Algunos creen que fue llevado a Babilonia junto con otros tesoros del templo. Otros sugieren que fue escondida por los sacerdotes del templo antes de la invasión babilónica para protegerla. Hay incluso quienes sostienen que fue llevado a Etiopía, donde supuestamente se encuentra hoy en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum. Sin embargo, todas estas son solo teorías y la ubicación exacta del arca sigue siendo un misterio. En la tradición judía, el Arca de la Alianza sigue siendo un objeto de gran reverencia. En el día de la expiación, el Yom Kippur, se recuerda el ritual del sumo sacerdote que entraba en el Santo de los Santos para hacer expiación por los pecados de Israel. En la tradición cristiana, el arca ha sido vista como una prefiguración de María, la madre de Jesús. Así como el arca contenía la palabra de Dios en las tablas de la ley, María llevó en su vientre a la palabra de Dios hecha carne, Jesús. Además, al igual que el arca era la portadora de la presencia de Dios, María es vista como la portadora de Dios en la encarnación. Además, en el libro del Apocalipsis, el arca es vista en el cielo, lo que ha llevado a algunos a especular sobre su destino final y su significado en los eventos del fin de los tiempos. El padre Sota, José Antonio, relata que bajan a la cripta, ven el arca de la Alianza y un fogonazo. Y ahí nos quedamos. Y ya no sabemos qué pasa con el arca. No sabemos porque, lógicamente, es la información hasta donde yo he podido llegar, lógicamente. Pero, bueno. Decíamos que ha habido unos afamados investigadores que han tratado de buscar en Santo Toribio, pues, lógicamente, la existencia de este arca. Siguen esa pista, ¿no? Sí. Entre ellos hay un escritor que es Erich von Däniken, que fue el que hizo los multimillonarios libros de El regreso al futuro y El regreso de las estrellas, o a las estrellas, mejor dicho. A este hombre se le informa un señor que se llamaba Cortés Cortés, que vivía en Torlavega, y le dice que ha conocido esta historia de... Pensé yo que me ibas a traer el arca de la Alianza a la tierruca. No, de este incunable, y empieza a investigar, lógicamente, y este hombre, a su vez, se pone en contacto con una asociación que se llama Asociación de Astronomía Antigua, que está repartida por todo el mundo, pero que tiene
su centro, diríamos, su centro neurálgico en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que este hombre viene, hace sus investigaciones y posteriormente mandan a un equipo de investigadores americanos que controlan con una serie de equipos, lógicamente, esa situación. Se hace una información e incluso nuestro ufólogo por excelencia, Juan José Benítez, ya también había hecho algún estudio, pero lógicamente no conocemos nada. Los americanos intentaron volver otra vez, pero en cuanto hablaron, o sea que algo tiene que haber, porque en cuanto hablan, según las investigaciones, a los monjes que pretenden ver y entrar en esa cripta, cuando hablan del incunable del padre Sota, automáticamente se les cierran todas las puertas. ¿En serio? Sí, sí, no les dejan entrar para nada. Absoluta permisión. ¿Y a JJ Benítez tampoco le dejaron entrar? Pues supuestamente tampoco. Hombre, yo tuve aquí un amigo que trabajaba con Iker Jiménez, es un reportero de Iker Jiménez, que fue con mi hijo precisamente porque yo aquel día tenía juicios y no podía ir. Fueron a Santo Toribio a pedir autorización a los frailes para poder entrar en la cripta, tampoco les dejaron. No. Hicieron una filmación de todo aquello del Linum Crucis, pero no les dejaron tampoco entrar en la cripta. A ver si algún día vamos y nos dejan a nosotros. Creo que tampoco. Bueno. Ya voy a ir yo haciéndome la rubia a ver si cuela. Bien, ante esta negativa, estos americanos volvieron otra vez, pero ya no preguntaron absolutamente nada a los monjes. Trajeron un equipo de unas 6 furgonetas, o sea, fíjate el equipo que tenían que traer, y hicieron sus propias investigaciones. Y decía Cortés que a él le habían dado buenas expectativas, que solamente le habían dejado ver la forma de trabajar, pero que no le habían dado ningún informe, y lo que sí le habían dicho es que le iban a propiciar, cuando lo tuvieran, un informe más o menos de aquello que ellos habían detectado o habían encontrado. Pero decía Cortés, todavía lo estoy esperando. Bien, estos poderes de este arca, si debemos creer a la Biblia, eran unos poderes eléctricos, o sea, llamémosle electricidad pura y dura. La palmabas, eso exactamente. Está claro. Es, como dije al principio, lo que podíamos considerar como un transmisor para hablar con Dios, pero un transmisor, lógicamente, súper potente, y como tú decías, tocas el aparato y cascas. Lógicamente, cuando entraban en conversación con Dios, pues lógicamente durante el viaje de Egipto en eso de los 40 años. Como sabemos, por todo lo que se ha escrito sobre ella, desde que desaparece en Jerusalén este arca, lógicamente se ha convertido en una de las piezas más codiciadas para la arqueología y para los estudiosos sobre estos temas de la antigüedad. Pero, ¿qué ocurre? Pues que, como decimos, nada, que no hay de dónde tirar. No, hay para todos los gustos, hay historias del arca, pero conjeturas, hipótesis y leyendas, y vamos con el vídeo 4. Después de que los templarios supuestamente descubrieron el arca en Jerusalén y la llevaron a Europa, la historia se vuelve aún más intrigante. Según algunas teorías, los templarios habrían escondido el arca en varios lugares para protegerla. Uno de estos lugares es la capilla de Roslin en Escocia, un edificio famoso por sus intrincados tallados y su asociación con los misterios templarios. La capilla de Roslin ha sido objeto de muchas especulaciones y teorías de conspiración a lo largo de los años, muchas de las cuales están relacionadas con los templarios y el Arca de la Alianza. Algunos creen que los tallados en la capilla representan escenas del Templo de Salomón, donde se cree que el arca fue originalmente guardada. Otros sugieren que los tallados podrían ser un código que indica la ubicación del arca. Otra teoría sugiere que el arca pudo haber sido llevado a Francia por los templarios. En particular, se cree que pudo haber sido escondida en la Catedral de Chartres, que es famosa por su laberinto en el suelo que algunos creen que es un símbolo templario. Al igual que con la capilla de Roslin, no hay pruebas concluyentes para apoyar estas afirmaciones. Además de Escocia y Francia, hay teorías que sugieren que el arca pudo haber sido llevado a otros lugares, como Portugal, o incluso América,
Algunos creen que los templarios pudieron haber usado su flota de barcos para transportar el arca a través del Atlántico. Sin embargo, estas teorías son altamente especulativas y carecen de evidencia sólida. A pesar de la falta de pruebas, las teorías sobre el destino del Arca de la Alianza y su conexión con los caballeros templarios continúan fascinando a los historiadores y entusiastas de los misterios. No pensaba yo, José Antonio, que nos ibas a relacionar a Cantabria con el Arca de la Alianza, ¿eh? Bueno, pues mira, este es un tema que no lo había oído jamás. Yo lo conocí ya hace muchísimo tiempo, en las jornadas de Colindres, a través de un amigo, un colaborador de Iker Jiménez, como hemos dicho, que vino a hacer una grabación, y él me lo contó. O sea, él me dijo, oye, ¿sabes que en la cripta, debajo del altar, en Santo Toribio de Liébana, se encuentra el Arca de la Alianza? Yo, como te puedes imaginar, me quedé para allá. Lógicamente no podéis hacer de otra manera. Bueno, que tampoco tenemos más manera de comprobarlo, pero por si acaso no dejan entrar. Hombre, efectivamente, cuando no dejan entrar, lógicamente puede ser sospechoso, ¿no? Porque así como Linum Crucis, que tú decías antes, está a la vista de todo el mundo, el arca y otras reliquias no. ¿Por qué? ¿Tendrán un poder especial? Y quizás tengan, vuelvo a decir entre comillas, los monjes instrucciones de que nadie pueda ver y tocar ese arca, excepto ellos, o solamente el prior del convento. ¿Sabe Dios? Mira, entre los grandes defensores, entre los muchos defensores que hay de que efectivamente este arca está en Santo Toribio de Liébana, se encuentra un escritor cántabro que se llama José María Rivero San José, y es autor de unos libros que yo tengo en mi casa, que es Cantabria, cuna de la humanidad. Tenía previsto en un momento hacer un resumen de todo esto, porque son 2 tomos grandísimos que podemos crear un poco de confusión entre la gente si quieren ir a analizarlo. Pero que este hombre sigue incluso al día de hoy, bueno, no sé si habrá fallecido ya, si fallecido, perdone, defendiendo su tesis, no de que el arca estaba allí, sino de que en Cantabria es la cuna de la humanidad. Es decir, el mapa de la Tierra, en aquel momento, que no tienen absolutamente nada que ver con él, tenemos implantado en Cantabria. ¿Por qué? Pues que hay una serie de toponimios que dan lugar a ese tipo de interpretaciones. No obstante, el hecho, como tú comentabas antes, y a veces nos hemos sonreído, de la existencia de estas reliquias en Santo Toribio, la gente de hoy, o mucha gente de hoy, toma a cachondeo, a risa, el poder y la protección de estas reliquias. Quizás ahí estriba la protección de los monjes para no darlas a conocer, para que la gente... ¿Tú crees que en caso de que la reliquia existiese y estuviese en Santo Toribio de Liébana, el motivo para no darla a conocer es el poder que pueda tener? El poder y el rechazo de la gente, o el cachondeo de la gente, porque tú sabes que en estas cosas no se cree la mayoría de la humanidad hoy, ¿no? Mientras no se demuestre lo contrario, yo no voy a creer en todo esto, ¿no? Pero que podría ser una de las causas del por qué los monjes dicen, mira, vamos aquí a dejarlo bajo tierra, tranquilito, que no se nos revuelva a nadie, porque podíamos entrar... Ten en cuenta que también hay muchas supersticiones. Podríamos entrar en una situación un poco... diríamos complicada, ¿no? Por decirlo de una forma sencilla. De todas formas, esto... Turín vive de la Sábana Santa, es que no sé qué decirte. Sí, pero también Liébana del Linum Crucis, pero como nuestro gobierno de Cantabria es incapaz de organizar algo, voy a decir entre comillas, decente, para potenciar tanto el camino lebaniego como Santo Toribio, como han hecho los gallegos con Compostela, pues lógicamente, ¿qué quieres que te diga? A estos les sacas una reliquia y igual salen corriendo. Claro. Y dices, mira, esto es una reliquia, venga, ¿qué me vas a contar a mí de reliquias y nada? ¿Por qué? Yo creo que prueba de que pasan de todo es que no se preocupan absolutamente de nada. Tú sabes que han hecho unos conciertos cuando ya es el día 14, creo que se cierra ya la Puerta Santa, y en lugar de hacer los conciertos en Liébana, en Santo Toribio, que es donde se tenían que haber hecho, no, les traen a Castro, Santoña, Laredo, Santander. ¿Pero por qué? Si tú tienes que llevar a la gente a Santo Toribio.
¿Tú crees que se tendría que potenciar más Santo Toribio de Liébana y el camino lebaniego? Yo entiendo que sí. Hombre, lo mismo, a ver, tenemos el mismo derecho y casi reliquia más importante, el Linum Crucis. Porque de Santiago, ¿qué tenemos en Santiago de Compostela? Bueno, realmente? pero, Es la creencia. pero peregrinos durante siglos. Claro, pero ¿por qué? Bastantes más que el camino lebaniego. ¿Pero por qué? Porque aquí no se ha potenciado nunca se le dio ese valor. Que los y no, con esto no quiero decir que el Camino de Santiago no tenga valor, por descontado que tiene un valor bestial. Yo he hecho una parte de él. Me escapé un día solo y ¿Hiciste un cachito del Camino de Sí, Santiago? estuve en un pueblo con un amigo, a unos 10 kilómetros más o menos de Santiago, y una mañana me cogí y me levanté. A mí me encantáis los que hacéis ahí. Voy a hacer un cachito del Camino de Santiago, 10 kilómetros. Desayuné, y cuando estoy en Santiago llamé por teléfono a mis amigos y les digo, oye, porque había estado mi mujer y las amigas habían estado en Santiago, y digo, oye, ¿dónde hay que coger el autobús para volver a casa, no? Y me dice, ¿cómo que el autobús? ¿Pues dónde estás? Que soy peregrino. Digo, no, pues estoy aquí en Santiago. ¿Pero cómo? Ya sabes, ¿no? Pues mira, me he venido esta mañana andando, me cago en 10, no sé cuándo. Y entonces fue mi amigo, el que vive allí, y fue con su coche a buscarme, ¿no? Pero bueno, que me la pasé. Entonces, decía que esto no quiere decir que la verdad no haya que divulgarla. Volviendo a lo que tú comentabas, tarde o temprano se va a conocer. Quizás nosotros igual no, pero nuestros hijos, nuestros nietos o bisnietos es posible que sí. Y que se guarde una joya como esta en la cripta y que no se dé a conocer esta joya u otras, creo que se deberían demostrar. Tú decías antes que vamos a ver exactamente qué es lo que tengo. Y quizás los monjes se podrían avergonzar o no de alguna de estas reliquias traídas ahí y de su pasado, pero creo que la obligación de la humanidad es, sea cual sean, conocerlo. Pues ahí dejamos la reclamación de José Antonio. Tú ya has hecho tu reclamación, que se dé a conocer las reliquias que hay en Santo Toribio de Liébana. Y que se luche por el camino lebaniego. José Antonio Echevarría, Asociación Amigos del Mundo, mil gracias por haber estado con nosotros esta noche para hablarnos del misterio del Arca de la Alianza. Pues nuevamente gracias a vosotros, señores, como siempre, porque yo creo que hoy nos va a quedar mucho amigo televidente prendado de esta información, más que de la anterior, posiblemente de lo que acabamos de decir de Santo Toribio de Liébana, porque lo tenemos aquí en Cantabria. El Arca de la Alianza con Cantabria, yo todavía estoy asimilándolo, José Antonio. Pues ahí tenemos al Padre Sota que así lo relacionó. Entonces, bueno, como siempre, damos información, que se estudie, que se investigue y, como siempre decimos, amigos, atrévanse a saber, que el saber nos hará libre. Buenas noches y hasta la próxima semana. Bueno, pues dicho queda ya. Yo no añado nada a lo que ha dicho José Antonio.